Ok, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Vamos a dar esta plática. Mi nombre es Julián Hernández Cortina. Yo trabajo en la compañía Summit Agro. Estoy en el área de marketing y también en el área de soporte técnico. En esta ocasión vamos a platicar del producto Regensoil, el primer descompactador de los suelos agrícolas y cañeros en México. En el Inter, si va saliendo alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto me pueden preguntar. Bueno, a manera de introducción, pues bueno, sabemos que el cultivo de la caña es un monocultivo, que cada año en temas de zafras, de siembras también, el suelo recibe mucha presión de la maquinaria, del pasoteo de los tractores, de los camiones, y esto cada vez dificulta más su mecanización y su manejo durante cada año que se está manejando. Para ello, cada año se utilizan diferentes maquinarias, subsoleos, discos, ganchos, para tratar de aflojar el suelo. Más sin embargo, podemos ver que este suelo se descompacta de una manera pero muy superficial y no llega las raíces a poder profundizar para poder tomar los nutrientes que requiere para su desarrollo del cultivo. Es por ello que Summit Agro hoy en día ofrece una nueva alternativa diferente a las que estamos acostumbrados a ver, y esperemos que también sea una bondad para el cultivo más adelante. Aquí pueden ver esta foto y ustedes que conocen más de la maquinaria me pueden decir como cuántas toneladas o kilogramos pesa este tractor. Imagínense el peso que ejerce el suelo en esa área tan pequeña, y cuando el suelo está mojado se compacta más, y es ahí donde la propia planta tiene problemas para poder subtraer el agua, la nutrición, todo lo que le estamos suministrando al cultivo, le cuesta mucho, extraerlo para poder desarrollarlo. Sin embargo, cada año usamos esta maquinaria y a veces usamos maquinaria tan grande, ¿sí?, que en lugar de aflojar, estamos ejerciendo más presión al suelo de tal manera que llega a compactarse, se forman terrones, podemos ver cuando se mueve el suelo, y eso dificulta mucho todas las labores en el cultivo, desde la siembra hasta las famosas fertilizaciones. En los campos que existen aquí en México, al menos lo que hemos visto aquí en Veracruz, donde me encuentro, la gente está buscando alternativas diferentes a lo tradicional. ¿Por qué? Porque cuando hacen sus cosechas y van a fertilizar y meten los ganchos, es una lástima que estén rompiendo las raíces y por ende también perdiendo las cepas, y es donde tienen que también replantar o ver la manera de cómo poder aflojar la tierra sin que dañe el sistema radicular. En estos campos, obviamente, pues bueno, no hay muchas alternativas más que la maquinaria, pero bueno, cuando ya el pelillo está muy grande, a veces se nos dificulta meter maquinaria grande y pues bueno, la dejamos a la merced del clima que nos haga ahí un poquito de bondad con el agua, pero no es suficiente lo que se hace en el cultivo. El producto Regensoil es un descompactador de suelos, es de muy fácil uso de su aplicación, es una molécula totalmente inorgánica. Al contacto con el agua se empieza a disolver, y cuando nosotros la asperjamos en el suelo, este producto empieza a flocular. Flocular quiere decir que empieza a entrar en los espacios porosos del suelo y empieza a esponjarlo o expander los espacios porosos de tal manera que la propia raíz pueda tener mucho más libertad para su crecimiento. Los espacios porosos obviamente crecen más, se amplían, el agua entra mejor, la oxigenación, y obviamente, pues bueno, el desarrollo del cultivo es mucho mejor, y la propia planta te dice cómo está su sanidad. No es lo mismo que un cultivo se desarrolle en un suelo que está totalmente compactado o que tiene problemas de desarrollo. ¿Qué puede manifestar la propia planta? Bueno, primero que nada, su pobre crecimiento. El estrés también, ¿por qué? Porque cuando el suelo se empieza a compactar por paso de la maquinaria, los espacios porosos se empiezan a reducir, se empiezan a comprimir, es decir, hay pérdida de espacios porosos. Dentro del suelo están los que son los macroporos y microporos. Los macroporos es por dentro el oxígeno y el agua, y los microporos es donde se acumula el agua, vital para el desarrollo tanto de las plantas como los microorganismos que viven en el suelo. Cuando se compacta el suelo, los microporos prácticamente se pierden, entonces ya no hay disponibilidad de nutrición o de agua para que la planta se desarrolle y entra por un proceso de estrés. Y a veces queremos corregir ese estrés con nutrición, con foliares. Mas, sin embargo, el problema está en el suelo porque está la planta sufriendo de que su sistema radicular no se está desarrollando como debiera de ser, y pues por ende también
no manifiesta mucho su potencial para poder crecer durante su ciclo vegetativo que va a estar en el suelo. Este producto es tan versátil que podemos mezclarlo con cualquier insumo agrícola, desde fertilizantes, desde herbicidas, desde cualquier fungicidas también para el tema de raíces. Es tan versátil su aplicación y su dosificación que no interfiere absolutamente nada en el desarrollo del cultivo, ni mucho menos en el desarrollo de las bondades de los demás productos que se estén aplicando en el momento de la aplicación de este producto. Su ente activo es un trifosfato pentasódico que viene al 55.4%. Es tan soluble que se degrada en ortofosfatos y la planta lo asimila, lo extrae y le ayuda mucho al sistema radicular. Recuerden que el fósforo es un elemento que la planta lo requiere para su desarrollo radicular. Ahí tenemos otra característica o otra bondad de este producto, que la planta puede asimilar ese producto cumpliendo la función de descompactar el suelo cuando se está aplicando. Este producto, como ya lo comentamos, para que haga su función, debe estar en contacto con el agua y con el suelo. ¿Qué pasa si yo aplico este producto en pelillo y cae en el follaje? Bueno, el producto no se pierde, se queda ahí hasta cuando caiga una lluvia o esté el rocío, llega al suelo y es cuando empieza a trabajar. Entonces, este producto no perdemos el dinero si lo aplicamos y no cae en el suelo. Se va a activar hasta que caiga en el suelo y tenga humedad para poder hacer su función. Este producto es tan versátil que no tiene una ventana tan pequeña de aplicación. Es decir, lo podemos aplicar en cualquier etapa fenológica cultivo, desde las siembras, desde las socas, resocas. Es decir, cuando nuestro cultivo tenga problemas de compactación, es cuando podemos hacer uso de este producto. Ahora, ¿por qué Sumidagro ofrece esta alternativa? Bueno, en cualquier cultivo, y no es excepción la caña, sí tenemos problemas de compactación. Estamos pasando con la maquinaria, con los tractores, el propio pisoteo de los animales. Nosotros mismos, cuando estamos caminando en el campo y aflojamos el suelo, vamos también compactándolo. Bueno, se han estado disparando muchas enfermedades, como el Fusarium, como la Phytophthora, como el Fitium, y eso se disparan porque les gusta estar en el suelo donde hay poca oxigenación. Es decir, si el suelo no está bien oxigenado es cuando proliferan estos patógenos. Si usamos este producto, podemos ampliar o expandir los espacios porosos de tal manera que no le damos cavidad a que el patógeno se esté desarrollando y nos haga un daño en el cultivo. Entonces, ahí tenemos otra alternativa, un efecto secundario positivo que tiene este producto. Pero bueno, ¿cómo es que trabaja este producto cuando yo lo aplico en el suelo? Recordemos lo que es la textura, es la relación que existe entre arena, limo y arcilla. Lo que es la arena, pues son sus partículas mucho más grandes, y lo que es la arcilla, sus partículas son muy pequeñas. Al ser más pequeñas, como podemos ver aquí en esta diapositiva, tiene más espacio donde pueda retener la humedad y también, pues, obviamente, la nutrición que está en el suelo. Pero, ¿qué pasa cuando el suelo tiene humedad? Bueno, los nutrientes circulan, están disponibles, pero cuando este se seca, se contrae. Y si después de eso pasamos con maquinaria o lo compactamos, el espacio poroso se reduce. Entonces, quedan atrapados, ¿sí?, los elementos, y la planta ya no los puede sustraer o ya no los puede jalar para alimentarse. Así le pongamos el subsuelo, así el gancho, pero están atrapados. Necesitamos un producto como Regensol para que pueda desprender y estar libres para la planta. Si yo agarro un agregado, y hablar un poquito ahí de tema de física, lo que son las cargas positivas y negativas son las que se juntan, ¿no?, las que se atraen. Cargas similares se repelen, ¿sí? El caso de las partículas de los agregados tienen carga negativa. Regensol, al aplicarlo, también tiene carga negativa. Entonces, cuando llega a los agregados y está un agregado junto que tiene carga positiva y carga negativa, lo que hace Regensol, entra y los desprende y ya queda libre y el espacio poroso se incrementa o crece y ya hay circulación de oxígeno, de agua, de nutrición. Raíces pueden crecer de una manera más libre, sin tanta presión para poder desarrollarse su cultivo, y obviamente sin tanta presión para poder extraer el agua y la nutrición. En esta siguiente diapositiva se puede ver de una manera mucho más ilustrativa cómo es que trabaja el producto Regensol en el suelo. Es decir, ¿qué es lo que hace el producto Regensol? Ahí está el producto Regensol, ¿sí?, ya aplicado, y ahí podemos ver las cargas negativas
cómo están, digamos, chocan entre unas y entre otras las partículas. Eso se le llama floculación. Es decir, por más que yo pase una maquinaria y eso, pero si tiene cargas negativas, no se van a juntar, se repelen, se distribuyen entre ellas mismas. Entonces, cuando un suelo está compactado, su estructura está muy dura, sea laminar, columnar, angular, ¿sí? Lo que hace el Regensoil, el producto entra y separa la estructura del suelo y hace lo que estamos viendo aquí. Esto es lo que hace realmente el Regensoil dentro del suelo y eso es lo que nos favorece para la descompactación o floculación. Entonces podemos ver ahí que hay más espacios porosos, donde puede circular el agua, puede circular la nutrición, el sistema radicular puede crecer de una manera mucho más libre sin tanta presión y eso es producto del Regensoil. Si yo descompacto el suelo con la maquinaria tradicional que tenemos, pues bueno, sí puedo, digamos, aflojar el suelo, pero donde pasa el implemento agrícola. Pero ¿qué pasa en el hilo de la caña? Donde está el sistema radicular donde nos interesa. No se va a descompactar, va a seguir compactado, aunque le pasemos muchos implementos agrícolas, pero mientras no llegue a descompactarse en el hilo, la planta aún así va a seguir sufriendo. Y ahí está esta alternativa de Regensoil que les puede ser de mucha utilidad porque podemos aplicarlo directamente en el cultivo, así le caiga en el cultivo, no le va a afectar absolutamente nada. Y cuando caiga en el suelo donde está el hilo de la caña, pues bueno, va a ser este efecto que ustedes están viendo aquí en esta diapositiva, la descompactación o floculación interna que hace este producto dentro del suelo. ¿Ustedes tengan alguna pregunta hasta el momento? Bueno, si no, para efectos de este producto, incursionamos prácticamente en este año, hicimos 3 ensayos y eso nos llevó porque realmente vemos que hay una necesidad, ¿sí?, de que los productores tengan una alternativa diferente a la tradicional para poder descompactar el suelo. Recordemos, el cultivo de la caña pues dura muchos años, la propia planta en el mismo lugar, y cada año que estamos cosechando, pues bueno, el suelo se va contrayendo, los espacios porosos y se va compactando. Aquí hicimos 3 ensayos. Uno fue en Cosamaloapan y en Laja, donde ahí se aplicó el producto con aguilón, con un tractor, y en ese rancho tenían, o más bien tienen, riego por pivote central. Vamos a ver las fotos. Se hizo otro ensayo donde se aplicó en resoca de temporal y se aplicó con aspersora manual. Y el tercero también se hizo con aspersora manual. ¿Por qué lo hicimos así? Porque queremos que ustedes vean que este producto es tan versátil para su aplicación, que no requiere de tantas cualidades muy precisas para su aplicación. Lo hicimos en riego por pivote, lo hicimos en temporal y también lo hicimos en riego por cañón. Aquí está en el ensayo número 1, el producto Regensoil se aplicó la dosis de 1.5 kilogramos con un volumen de agua de 800 litros de agua por hectárea. Fue en Resoca 1 y fue la variedad MEX 69290. El ensayo número 2 se aplicó la dosis de 2 kilogramos por hectárea con un volumen de agua de 400 litros de agua por hectárea. Fue en Resoca número 2 y fue la CP 722086. Y el ensayo número 3 se hizo a la dosis también de 2 kilogramos por hectárea, con un volumen de 400 litros de agua por hectárea, y fue ya en una resoca ya más avanzada, que fue la resoca número 6, la misma variedad, la CP 722086. Aquí es algo muy interesante, porque en el primer ensayo se aplicó 1.5 litros de agua de Regensoil con un volumen de 800 litros de agua por hectárea, porque fue en el rancho donde tienen riego por pivote. Los otros 2 ensayos, en el ensayo número 2 fue en temporal, que prácticamente es lo que más predomina en las zonas cañeras aquí en Veracruz, y en el ensayo número 3 se aplicó en un rancho que tiene riego por cañón. Entonces, veamos los resultados. Aquí en estas fotos podemos ver que está haciendo un muestreo previo a la aplicación. Este aparato que tiene el señor de aquí en la foto de medio se llama penetrómetro. Aquí en la parte superior tiene un reloj donde nosotros le ejercemos una presión de 200 libras y ahí vemos hasta dónde entra el aparato. Y ahí nos dice qué tan flojito o qué tan duro está el suelo. En esta foto de su lado derecho, aquí pueden ver que prácticamente no entró nada, si acaso 2 centímetros. Y pueden ver aquí, vean cómo está el suelo, Y eso que es
que tiene riego por pivote, en teoría debería estar más flojo y prácticamente son suelos arcillosos que se contraen mucho cuando se seca y cuando pasa la maquinaria, pues obviamente también se compacta. Aquí se está aplicando el producto, vean con aguilón, aquí se está aplicando el producto, aquí vean el tamaño del pelillo, aplicación general al follaje, al suelo y algo muy importante, pueden ver que aquí está el trasole o la basura que queda después de la cosecha, aquí está. El producto es tan soluble, sí, que puede quedar en la parte superficial del follaje o del trasole que está en el suelo, pero cuando caiga el agua de lluvia o cuando se aplique el riego, se disuelve y ya tiene contacto con el suelo y es cuando empieza a trabajar el producto, a flocular, como lo vimos en el video anterior. Ahora, aquí están los resultados, digamos, verídicos del tratamiento 26 días después de aplicado. Aquí en esta foto al lado izquierdo, este compañero pues, le ejercía mucha presión y prácticamente el suelo seguía compactado. Aquí en el área donde se aplicó el Regensoil, aquí está la persona que él mismo constató la dureza del suelo y vean hasta dónde entró. Este aparatito que les mostré más o menos mide un metro de largo. Y aquí podemos ver que entró prácticamente más de 50 centímetros, cuando antes, 26 días atrás, no entraba ni 2 centímetros. Y ahí está el efecto del Regensoil. Ahora, recuerdan que les dije que se convierte en ortofosfato y la planta lo asimila. Aquí está. De su lado izquierdo podemos ver que la planta donde nos aplicó manifiesta el estrés. Lo que yo les comentaba, las raíces están sufriendo porque no pueden absorber agua. Ya no hay microporos, ya no hay agua. Está sufriendo. A pesar de que es riego por pivote, pero no alcanza a infiltrarse, se escurre. Del lado derecho podemos ver cómo la planta, su fisionomía cambia, está de un color más verde, no manifiesta un estrés y es aquí donde el producto hizo sus bondades, como lo vieron en el penetrómetro que entró más de 50 centímetros. Entonces, un cultivo así, sin problemas de presión del suelo porque está compactado, el cultivo se desarrolla de una manera mucho más sana y mucho más libre, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo el Regensoil en este tratamiento. En el segundo tratamiento fue con la gente del Ingenio de San Cristóbal. Aquí estamos dando la explicación de lo que hace el producto. Aquí pueden ver, aquí ejerciendo la presión, y aquí el amigo le está echando todos los kilos, pero prácticamente no entra. Es de temporal y el suelo está compactado. Se hizo la aplicación aquí dirigida al hilo, donde nos interesa aflojar. Podemos aplicarlo todo, pero donde nos interesa aflojarse, donde está el hilo, donde está el sistema radicular, se está aplicando prácticamente como si aplicara un herbicida. O sea, no tiene gran ciencia aplicar este producto. Vean el tamaño del pelillo. Aquí está el líder cañero de allá, su servidor y un compañero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de su aplicación? Podemos ver aquí que el penetrómetro entró casi también 50 centímetros, vean. Vean la fisonomía del pelillo, cómo está, y vean donde no se aplicó. Ligeramente manifiesta un estrés, producto de que el suelo está compactado y que las raíces pues prácticamente hacen o absorben lo que pueden o lo que sea a su alcance. Entonces, ya vimos lo que hizo el Regensoil con un riego por pivote, ya vimos aquí lo que hizo el Regensoil en un cultivo que es de temporal. Se aplicó y el producto estuvo ahí presente y hasta que cayeron las lluvias se activó y hizo sus bondades. El tercer ensayo que se hizo, aquí está el hijo del dueño, le damos el aparatito para que ellos mismos muestren, para que ellos mismos y vean qué tan duro, y aquí pueden ver que prácticamente pues entró casi 10 centímetros. Estamos haciendo, digamos, la evaluación. Se hacen muestreos en diferentes puntos, se saca un promedio y sobre eso se dice, tu dosis a aplicar es de tantos kilos por hectárea. Ese es el producto Regensoil. Se disuelve tan fácil. Y aquí es cuando se está aplicando en la resoca, en la resoca 6. ¿Qué pasó 20 días después de aplicado? Ahí es el dueño. Vean lo que entró el penetrómetro. Se fue prácticamente todo. Entonces, este señor, pues prácticamente no creía que un producto como este pudiera flocular o pudiera aflojar el cultivo. Pues bueno, ahí están. Y no es lo mismo aplicar este producto en ese tamaño de pelillo que aflojar el suelo con maquinaria, porque prácticamente ya dañamos ahí el cultivo. Entonces,
Eso es lo que hace el producto Regensol. Si se fijan, no daña el cultivo. Y aquí está muy marcado por igual, del lado izquierdo donde no se aplicó Regensol. Aquí mi compañero me está haciendo mucha presión, pero aún así el suelo está tan compactado que no puede entrar el penetrómetro. Vean el cultivo cómo está, cómo manifiesta como sequía, a pesar de que tienen riego ahí por cañón, pero bueno, el cultivo manifiesta sequía porque sus raíces están presionadas, no tienen dónde circular el agua y por ende no tienen dónde jalarla. Y aquí del lado derecho podemos ver cómo, donde se aplicó Regensol, el cultivo se ve diferente. Se ve diferente, 20 días de diferencia. Entonces, obviamente el cultivo nos lo agradece o te dice, prácticamente este producto me hizo gran ayuda porque me descompactó el suelo y su sistema radicular puede crecer de una manera normal y natural. Y vean, pues aquí está donde se aplicó Regensol, todo lo que entró el penetrómetro, el aparatito, y vean del lado izquierdo, donde prácticamente se ejerce mucha presión, pero no llega a entrar el penetrómetro, y que es una varilla, ¿no? Entonces, imagínense cómo está el cultivo sufriendo. Pues bueno, ¿qué puedo decir? Aquí se ve, aquí se ve. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, sí. ¿Cuáles serían las ventajas del producto Regensol en el cultivo de caña de azúcar? Pues primero que nada, al aplicar este producto, ya como comentamos en el video, pues empieza a separar, ¿sí? A separar lo que es la estructura del suelo y ya permite el intercambio catiónico de minerales, nutrientes, los que estaban secuestrados o estaban compactados o atrapados por la compacción del suelo, quedan libres y la planta pues ya los puede jalar, ya los puede comer, porque hay donde puedan circular. La otra es de que no es lo mismo que tengamos un cultivo donde el agua se filtre de manera normal a donde el agua esté estancada, está encharcada, y esa agua estancada ejerce una presión, un peso, de tal manera cuando se va secando el suelo se va comprimiendo, los espacios poros se van perdiendo y a la raíz le cuesta trabajo. Entonces, en este caso, lo que hace el flocular, pues permite que el agua quede atrapada en los microporos y esté disponible para que la planta pueda jalarla o absorberla cuando realmente la necesite, y no se pierde por infiltración ni tampoco se pierda por evaporación, ¿no? Algo muy importante, este producto, ya comenté, es una molécula inorgánica que lo podemos aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo y no es nocivo para el cultivo ni para el medio ambiente, es biodegradable, no se acumula en el suelo y pues bueno, el efecto secundario que tiene es de que se convierte en ortofosfato y la planta lo puede asimilar de una manera natural que le favorece para el sistema radicular, como lo vimos en las fotos, ¿no? Se ve la planta ligeramente más grande y de un color más verde, más viva. Y algo muy importante, pues bueno, mejora la estructura del suelo. Cuando un suelo está compactado, dependiendo su forma de estructura laminar, columnar, prismática, angular, pues bueno, se van acomodando y se van compactando. Todo lo que hace el producto Regensol, pues con sus cargas negativas, entra, la separa y vuelve a darle su estructura normal al suelo de tal manera pues que pueda el cultivo desarrollarse de manera normal y pueda haber circulación, obviamente, pues del agua. Y algo importante, como comenté, que no proliferen los patógenos nocivos para el suelo, como es Fitium, como es Fusarium o como es Phytophthora, que se presentan mucho en suelos que tienen problemas de compactación porque se reproducen en ausencia de oxígeno. Entonces, ahí tenemos otra característica, que al aplicar Regensol, aparte de descompactar, pues bueno, va a ser difícil que se nos presenten este tipo de patógenos y nos hagan daño en el sistema radicular del cultivo. En sí, pues prácticamente es lo que es el producto Regensol. Sé que fue muy concreto, pero bueno, el tiempo apremia. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Aquí están, pues, mis datos. Si requieren alguna información, con todo gusto podemos también apoyarlos o aquí despejarlo. ¿Mandé? Tenemos dos preguntas, ingeniero. Sí, adelante. El iPhone Daniel dice, ¿cuál es la dosis por hectárea y cuál es su costo? Ok. Miren, la dosis por hectárea, como vieron en los 3 ensayos, manejamos una dosis de 1,5 kilogramos y 2 kilogramos. Estándar, 1,5 kilogramos cuando es soca o resoca, ¿sí? 2 kilogramos cuando es resoca 2, resoca 3, resoca 4. ¿Por qué? Porque el suelo ya pasó por muchas cosechas, el suelo prácticamente ya está casi como cemento muy duro, necesitamos incrementar más la dosis.
se aplican 2 kilogramos por hectárea de Resoca 2 en adelante y se hace otro muestreo. Si el penetrómetro entra ya a los 30, 40 centímetros, se puede hacer una segunda aplicación, pero ya no más de 1 kilo como de mantenimiento. ¿Cuándo volver a hacer otra aplicación? Pues cuando realmente veamos que el suelo está compactado o que la planta no desarrolla, es cuando hay que hacer otra aplicación, pero ya no a la dosis alta, ya a la dosis baja, que puede ser de 1 kilogramo o kilogramo. Dígame. La segunda, pone, en cultivo de temporal, ¿en qué etapa del cultivo es el mejor momento para aplicarlo? Mira, el mejor momento es tipo pelillo porque tienes más área para poder, digamos, asperjar el producto y tengas más área donde caiga. No hay, como les comenté, no hay una limitante de que solamente hay que aplicarlo cuando sea después de la cosecha o cuando esté pelillo. No, en cualquier etapa fenológica del cultivo. Pero mi recomendación en temporal, pues sería cuando ya esté el pelillo, ¿sí? O la otra que yo recomiendo es cuando estén aplicando el herbicida. ¿Por qué? Porque cuando empiezan las lluvias, ¿sí? Se viene la maleza y el producto trabaja mejor con humedad. Entonces, ahí haces una aplicación y te ahorras otra. Aplicas el herbicida, aplicas el Regensoil, ¿sí? Se vienen las aguas, se flocula, se descompacta y la maleza se muere de manera pues, normal. Es como yo recomendaría. ¿Qué pasaría si tú lo aplicas en seco? Bueno, el producto va a quedar ahí y se va a activar hasta que caigan las lluvias. Entonces, en temporal, yo diría en etapa de pelillo, porque tienes más área donde aplicarlo, o cuando aplicas el herbicida. Okay. ¿Perdón? Y tenemos un último comentario del ingeniero Villegas. Comenta, el pH del suelo puede influenciar en los resultados y otra se realizó alguna práctica de infiltración, ya que una de las razones de la que se busca para descompactar es la captación de agua. Sí, en cuestión del pH, obviamente, lo que hace al modificar la estructura del suelo, obviamente, pues ya no hay retención del agua ahí y también mejoras el pH del suelo. O sea, no es un mejor de pH, pero te ayuda cuando descompactas, pues sí, mejora el pH del suelo, que es otro efecto secundario. Al ser una molécula inorgánica, no tenemos una limitante de que su pH para aplicarlo es de tal a tal rango, no, porque es inorgánica. No necesita regularse el pH para poderse aplicar este producto. En cuestión de la retención, pues bueno, ahí estaríamos hablando de lo que es la capacidad de campo. Un suelo que está compactado, así le puedes echar mucha agua y el agua se va a escurrir a las partes más bajas y de ahí también viene la erosión. Un suelo que está muy flojo, ¿sí? Muy flojo, le puedes echar mucha agua y se va a infiltrar, se va a perder, se va a las capas más bajas. Lo que hace Regensol, el suelo que está compactado, vuelve a su normalidad lo que es la estructura, ¿sí? Dentro del suelo, pues ya podemos ver diferentes tamaños de poros, macroporos y microporos, y es ahí donde los microporos, donde se retiene el agua, donde se retiene el agua. El agua cuando se pierde, cuando la jala la planta o se evapora, pues obviamente por el agua se vuelve a recargar los microporos o con el rocío. ¿Qué pasa? Al aplicar Regensoil, el suelo queda, cuando se aplica el agua, sea de lluvia o sea de riego, queda a su capacidad de campo, ¿sí? Que es la máxima capacidad de agua que puede retener el suelo sin que se pierda por gravedad o sin que se pierda por evaporación. En eso sí nos ayuda, pero obviamente no es un producto que siempre va a estar reteniendo ahí el agua. El agua pues va a circular, va a ser absorbida por las raíces de las plantas, pero sí te mejora la estructura para su capacidad del campo que debe retener la cantidad de agua necesaria el suelo. En eso sí te ayuda. Ok, tenemos una pregunta más del ingeniero José Luis Méndez Villagómez. Sí. Pregunta, ¿no reacciona con las moléculas de herbicida? Para nada. Yo he hecho muchas pruebas. De hecho, también me encargo de eso de las eficacias biológicas. Yo lo he mezclado con herbicidas, con todo tipo de herbicidas, tanto para cítricos, tanto para cañas, tanto para maíz. Es una molécula totalmente inorgánica. No afecta absolutamente nada en las bondades del otro producto. Para nada, no te afecta absolutamente en nada. Por eso es que yo, inclusive les digo, cuando vas a aplicar el herbicida, pues aprovecha, ya puedes aplicar Regensoil, porque tienes ahí la característica del producto. Aunque caiga arriba de la maleza del follaje, pues bueno, se muere la maleza, al caer el producto al suelo, cuando se seca la maleza, empieza a trabajar. Entonces, no interfiere absolutamente en nada el Regesol, porque es una molécula totalmente
inorgánica. Y por ende también no se caduca, ¿no? Otra característica. Ok, tenemos 2 preguntas más acerca del costo y el costo por kilogramo. Sí, mire, en cuestiones del costo, yo sí les diría que se acerquen a algún distribuidor de Sumidagro donde estén en sus áreas. Si hablamos aquí de Veracruz, pues bueno, está lo que es CIPA, lo que es Servicio Agrotécnico y otro que se llama Agrover. Pero yo sí les puedo decir, más o menos en el estudio que hicimos, para poder aflojar el suelo con la maquinaria agrícola, más o menos salía como 1,200, 1,500 pesos para aflojar. Con el producto Regensoil no se llega ni a 1,000 pesos, para que tengan una idea, con mejores características, ¿no? Porque el tractor o la maquinaria solamente te va a aflojar donde pasa el implemento o el gancho o el disco, más no en el hilo. En el caso del Regensoil, donde tú lo apliques en el hilo o en toda la superficie, ahí te va a flocular o te va a descompactar el suelo. Entonces, sí te estás ahorrando dinero, pero lo que yo le atribuyo también más las características que tienes. No maltratas tu cultivo, el sistema radicular crece de una manera normal, pero y lo puedes aplicar también en cualquier etapa genealógica del cultivo. Pero sí es más económico este producto que usar la maquinaria agrícola tradicional. Ok, tenemos una pregunta más del ingeniero Rafael Rivera Aguilar. Dice, Sí. ¿Cuál es el ingrediente activo? Trifosfato pentasódico viene al 55.4%. Ok, muchas gracias. Y tenemos una más del ingeniero Carlos Sánchez. ¿Sí? Dice, ¿cuál ha sido su experiencia en campo real y en dónde? Sí, bueno, he hecho muchos ensayos. En caña lo hicimos en este año, fue en Croton Cañaveral, está ahí por Tres Valles. Ahí la gente utiliza lo que es tractores como los que ven ahí en la foto. Y cuando llegué con este producto no creían lo que hacía. Hicimos la prueba, la aplicamos, hicimos los muestreos en 10 puntos diferentes. Yo siempre, cuando voy a campo, les digo, ustedes muestren, vean el aparato que es en la presión, medimos cuánto entra, sacamos un promedio, aplicamos el producto y después de 25, 20 o 30 días, llegamos al mismo lugar y hacemos un muestreo también aleatorio con 10 muestreos con diferentes puntos y vemos hasta cuánto penetra. Lo sumamos, le dividimos entre 10 y sacamos el promedio. Ahí el promedio, cuando entraba 2 centímetros antes de Regensol y después de Regensol, el promedio fue de 56 centímetros lo que entró el penetrómetro, solamente con una sola aplicación. Ahí el ingeniero, yo le decía, prácticamente con esa profundidad tu raíz ya está más sana. Si tú quisieras hacer otra aplicación, más aplícale 1 kilo, ya no más. ¿Por qué? Porque ya el trabajo duro ya lo hizo Regensol en ese suelo compactado. Otra experiencia fue con la gente del ingeniero San Cristóbal, en temporal. En temporal, ahí aplicamos la dosis de 2 kilogramos por hectárea. ¿Por qué 2 kilogramos por hectárea? Porque era temporal. También el penetrómetro pues, entró como 3 centímetros, prácticamente nada. Y no es lo mismo aplicar con aguilón que aplicar con mochila. Entonces, por eso es que también aplicamos 2 kilogramos por hectárea. A los 20 días después de aplicado, ahí entró el penetrómetro más, entró casi 60 centímetros. ¿Por qué? Porque la dosis fue más alta poco después de que se aplicó el Regensol, calmas lluvias y prácticamente el producto hizo sus bondades de una manera muy, muy rápida. La tercera experiencia que tuvimos en el cultivo de caña también fue con el señor Juan Carlos, aquí en Tres Valles, donde fue en una resoca número 6, tiene riego por cañón. Hicimos también muestreos, ahí el penetrómetro entró casi como 10 centímetros y ahí aplicamos la dosis de 2 kilogramos por hectárea. ¿Por qué? Porque el pelillo ya estaba muy grande, y era muy difícil, digamos, ver dónde iba a caer el producto, pero se hizo dirigido al hilo. 2 días después se aplicó el riego por cañón. Fuimos a muestrar los 22 días y pues, prácticamente, como pudieron ver, el penetrómetro se fue casi a tope del suelo. Entonces, las experiencias que hemos tenido aquí en el cultivo de caña han sido favorables. Sacamos el costo-beneficio, cuánto cuesta rentar un tractor, cuánto cuesta aflojar, más o menos 1,200, 1,500 pesos, y con Regensol no te llevas no llegan ni a 1,000 pesos el tratamiento por hectárea, con las características de que no estropeas tu cultivo, ¿no? Y esa es la experiencia en caña. En otros cultivos sí he tenido más experiencias, pero en caña han sido estos 3 ahorita en este año.
Ok. Por último, la ingeniera Gabriela M. comenta, Sí. solo para aportar, sería bueno hacer unas comparativas con unas calicatas en la testigo y ver cómo se mueven las raíces del cultivo para evaluar sin o con el producto. Claro que sí. No, pues gracias, sí, sí. Sí, obviamente, como os comenté, es los primeros ensayos que hacemos en este cultivo. Todavía nos falta hacer más, pero todo eso nos ayuda mucho para darle más forma a nuestro trabajo. Gracias, gracias por el comentario. ¿Alguna otra pregunta que deseen realizar? Bueno, si alguien más requiere hacer una pregunta, la puede poner en el chat, nosotros se la hacemos llegar al ingeniero con Claro. todo gusto. Y Perfecto. bueno, de parte de ATAM, ingeniero, le queremos dar las gracias por su participación. Aquí Gracias. le ponemos una constancia de manera digital, se la vamos a hacer llegar de manera física, de igual manera, agradeciéndole mucho su participación de parte de ATAM y todos sus directivos. Muchas gracias por su participación. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y pues bueno, estamos a la orden lo que se les ofrezca. Gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias.